Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a este foro. Vamos a arrancar con esta pequeña presentación en donde vamos a tratar de comentar, participar los conceptos fundamentales del DNS, del sistema de nombres de dominio, y algunos vinculados con el mismo. Bueno, DNS, dijimos, el sistema de nombres de dominio, y por qué el corazón de Internet. Bueno, esta es la agenda que vamos a seguir, hablando de acrónimos y qué significan las cosas. Empezamos hablando un poquito acerca de ICANN, que como hemos escuchado es una de las organizaciones que auspicia este foro año con año. Internet, en su estructura básica, en la parte más técnica, digamos, administra depende de tres recursos fundamentales: los nombres de dominio, las direcciones IP y sistemas autónomos, y los protocolos. Todo esto es lo que necesitamos para que todas las aplicaciones que innovadores como ustedes, creativos, emprendedores en el mundo, podamos montar actividades que se pueden hacer usando Internet. Entonces, ICANN tiene a su cargo a la supervisión a nivel mundial del conjunto de direcciones IP, los nombres de dominio, que son la traducción, digamos, el hecho que nos sirve, la traducción. Las máquinas entienden mucho mejor números, pero los humanos entendemos y nos llevamos mejor con letras, en el sentido de con nombres. Pues es mucho más fácil recordar el nombre de un sitio web, de un portal, de una aplicación, que si nos tocara recordar la dirección IP, que son puros números, y bastantes, cada vez más, que nos tocaría recordar para llegar a una aplicación determinada. Esto es lo que ICANN sobresee. Esta es la misión de ICANN, resumida de esa manera. Administra los identificadores únicos. ICANN está compuesto por tres grandes áreas: la comunidad, que somos todos, podemos ser todos, invitamos a que seamos parte de esta comunidad, porque de esa manera podemos ayudar a establecer las políticas y la forma en que vamos a administrar Internet. La organización, que es el staff, el personal que se reporta en ICANN, y la junta directiva, que, como digo, la conforman 20 personas. Aquí aparecen cómo son distribuidos. No voy a entrar tanto en el detalle. Estas son las entidades que conforman ICANN. Y ahí aparecen esa lista de acrónimos. Aparece una serie de constituencies o partes interesadas, digamos, en Internet, de la cual depende la naturaleza en que estamos involucrados, en temas técnicos, en temas comerciales, en temas de nombres de dominio, etc. Así nos podemos involucrar en alguna de estas instancias, digamos. Hablando del ecosistema de Internet, el modelo que tanto ICANN como muchos de los que venimos trabajando en Internet desde hace años promovemos es el modelo de múltiples partes interesadas. Eso significa que todos tenemos una voz que decir, tenemos algo que decir y que opinar en el entorno de Internet. Eso se llama múltiples partes interesadas, o en inglés multi-stakeholder. Ese modelo nos invita a academia, sociedad civil, empresa privada, gobiernos, comunidad técnica y en general a la comunidad de Internet a participar en la definición de ciertas políticas que nos pueden afectar a todos. De otra manera, visto, el ecosistema de Internet consta de áreas como estas: nombres y direcciones, desarrollo de estándares, operaciones, creación de capacidades, desarrollo de políticas y, por supuesto, los usuarios. Eso conforma todo el ecosistema de Internet. Y dado que Internet tiene 48 años de existir, 69 se creó, aunque el 92, 93, cuando surgió el World Wide Web, realmente se popularizó, es relativamente joven, digamos, Internet en la humanidad, aunque tengamos algún tiempo ya de estarlo usando. Entonces, en Internet ha tomado años definir este ecosistema donde cada uno de nosotros puede encontrar un lugar para interactuar e incidir en cómo queremos moldear al Internet que queremos usar. En el caso de nombres y direcciones, dentro de ese ecosistema, participan entidades como ICANN, los registros de nombre de dominio como LACNIC, acabamos de mencionar. LACNIC para Latinoamérica y el Caribe es la entidad que distribuye las direcciones IP y sistemas autónomos. Y esa labor la hace
desde pues en toda la región latinoamericana y Caribe. Y ANA, que es una entidad operativo, que es donde se llevan a cabo estos registros propiamente de los, sobre todo de nivel superior. Los GTLDs y los STLDs, que vamos a hablar de ellos enseguida, que son parte también de ese gran ecosistema. Solo quiero referir, por ejemplo, los STLDs de cada país, que significa Country Code Top Level Domain, o sea, la administración del dominio de nivel superior basado en el código del país. Por ejemplo, para México, que es .mx, lo administra el NIC MX y el NIC México. Y LACTLD, otro de los acrónimos que se mencionó, es la organización que a nivel latinoamericano y Caribe reúne a todos los que registran nombres de dominio de su país. Es decir, Brasil.br, .cl Chile, .sb El Salvador, .mx, y todos los de América Latina y el Caribe estamos aglutinados en LACTLD. Y bueno, hay otras entidades multilaterales y cooperantes. Todos hoy en día tenemos algo que decir, algo que opinar en torno a Internet y cómo evoluciona el mismo. Y esas son algunas de las organizaciones que tienen que ver con esto. El IETF, que es la Fuerza de Ingeniería, es un cuerpo sumamente técnico que define los estándares de Internet, e ISOC, la Sociedad de Internet, que también vamos a tener participación más adelante. En cuanto a nombres y direcciones, un nombre identifica una entidad, como en la vida normal. Una dirección es dónde está esa entidad y una ruta es cómo se llega. A veces los términos son intercambiables y a veces usa uno indistintamente, pero realmente esto es parte de lo que constituyen los recursos básicos de Internet: nombres, direcciones, rutas. Y tiene que ver, hay una cierta relación con lo que antes mencionábamos como recursos principales de Internet. El nombre de dominio es un conjunto de etiquetas ordenadas, tiene independencia topológica de la conexión física, es independiente de eso, desde cualquier lado podemos acceder vía un nombre de dominio a un sitio web o un portal. Es una autoridad delegada, es decir, no es un poder, es un servicio que se presta a la comunidad al registrar estos nombres de dominio. Y en términos generales hay dos grandes tipos de nombres de dominio: los basados, los que son código de país, que son de 2 letras, y se basan en una tabla del estándar ISO 31066, en donde aparece qué 2 letras nos corresponden a cada país y territorio en el mundo, y esos son los CCTLD. Y están nosotros, los genéricos, los nombres de dominio superior de tipo genérico, que son los GTLDs, que los más conocidos y originales, digamos, o legados, como se les suele llamar, son estos .com, .edu, .net, .mil, y hoy en día hay más de 1200 de estos dominios GTLD. Vamos a ver eso enseguida. Pero esa es la clasificación, digamos, rápida e importante que debemos tener. Hay un elemento raíz, y esto raíz tiene que ver, vamos a hablar de eso enseguida, de los servidores raíz. Es donde comienza todo, digamos. Luego cada etiqueta tiene una longitud hasta de 63 caracteres. Un nombre de dominio tiene una longitud máxima de 256 caracteres, incluyendo letras y números y otros caracteres, pero lógicamente para efectos comerciales o de mercadeo no nos conviene usar un nombre tan largo, por supuesto, porque agregamos la dificultad de recordar el nombre. Normalmente para esto, y eso lo hemos visto en el Web 2.0 y en todas estas tendencias, los nombres son más atractivos, más sexy, más pequeños, con falta de ortografía, etc. Esos son los nombres de dominio que suelen ser más populares. Y bueno, no importa mayúsculas o minúsculas, y poco a poco, ya lo vamos a ver, se están introduciendo caracteres diferentes al alfabeto latino. Y se analiza de derecha a izquierda. Vamos a ver qué quiere decir eso. Allá está el raíz, que es operado por IANA, una de las entidades que mencioné hace un rato, y luego están los GTLDs y CCTLDs. Dentro de los genéricos, ejemplos como .com, .edu, .net, y los CCTLDs que aparecen ahí, El Salvador, México, Guatemala, Brasil, como ejemplos de los CCTLDs. Pero esto ocurre para todo el mundo. Por ejemplo, bajo MX, entonces empiezan a ver .edu, y vamos así: .edu, .gov.mx, .com.mx, etc. Y abajo hay nombres concretos que conforman esta jerarquía, esta estructura de los nombres de dominio. Y eso aplica para todos los nombres de dominio.
¿Cómo funciona el DNS? Muy rápidamente en una sola lámina. Su computador o su dispositivo, cuando necesitan acceder a un sitio web, a un portal, una aplicación, van a introducir el nombre. Aquí he puesto yo www.conacyt.gov.mx, que es un ejemplo real. Y esto se debería preguntar a un servidor. Si no tiene la respuesta, porque puede haberla almacenado hace poco, va a ir a un servidor raíz. Vamos a ver enseguida qué es esto. Este le dice, yo no sé dónde está, pero te puedo decir quién sabe. Y manda a otra referencia y manda al NIC.mx, que sí sabe todo lo referente a .mx. Por eso decíamos, analiza de derecha a izquierda. Agarra el .mx al final, se lo mando a NIC.mx. NIC.mx dice, yo tampoco sé dónde está el sitio web de CONACYT, pero sé quién sabe. Y lo manda al DNS del dominio conacyt.gov.cb. Y ahí sí saben dónde está el servidor www.conacyt.gov.mx. Entonces, ya devuelve la dirección, que es esa que aparece ahí, y eso es lo que decíamos, que el DNS, su función básica es la traducción entre nombres y direcciones IP. Los servidores están identificados, su ruta, su dirección se define por su dirección IP. Y eso es lo que le devuelven los DNS. Esa es la gran magia, la gran realidad tecnológica, y por eso le llamamos el corazón de Internet al DNS. Eso es lo que hace. Y esto ha estado funcionando desde todo el tiempo que, bueno, no desde que empezó Internet, sino hasta cuando empezaron a crecer mucho los nombres de dominio, ya por el 1984, se creó el DNS como tecnología, y se ha venido mejorando con los años, y hay mucho que decir aquí en torno a esto. Hablamos hace rato de los servidores raíz. Hay 13 servidores raíz. La razón del número es también toda una historia que no podemos adentrar acá por el tiempo, pero hay 13 servidores raíz en el mundo, y estos son los que resuelven el nivel raíz. Es decir, ahí está, vamos a decirlo así, el conocimiento de todos los nombres de dominio del mundo. No todos en cuanto a cantidad, sino que el origen, la raíz, en la jerarquía que acabamos de explicar. Y resulta que esos 13 servidores son operados por 12 empresas. Si ven ahí, se repite en el J y en el A, se repite el nombre de la entidad que los administra, y están nombrados con esas letras, de la A a la M. Esos son los 13 servidores raíz que existen en el mundo, están ubicados en varias partes del mundo, pero la ventaja es que contamos con instancias. Eso quiere decir copias, digamos, válidas, autorizadas, digámoslo así, de los servidores, del contenido de servidores de raíz. Esto nos ayuda porque estas instancias sirven para que cualquiera de nosotros, o cualquier habitante del mundo que hace uso de Internet, tenga relativamente cercano un servidor raíz que pueda resolver ese requerimiento que pusimos al principio, cuando es primera vez que alguien accede a un portal, un sitio web, una aplicación, y necesita un nombre de dominio, va a ir a un servidor raíz o a una instancia de los servidores de raíz. Estos son ellos. Este número ha sido actualizado 2 días atrás. Está en este sitio web, que es público, lo pueden ir a verificar. Y quiere decir que contamos, y aquí en México seguramente cuentan con varias de estas instancias, igual que en varios de nuestros países ya se cuenta con estas instancias, que son, como digo, como copias autorizadas, oficiales, de lo que hay en los servidores raíz. El espacio de nombres de dominio en general ha ido evolucionando. Ahí le llamamos nivel superior al de más derecha, segundo nivel y tercer nivel. Vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. Esas son cantidades, en algunos casos aproximadas, de lo que hay en cada nivel. Y estos son los nuevos, más de 1220 dominios de nivel superior de tipo genérico que han sido aprobados en los últimos 5 años, digamos. Hay un montón ahí, no son esa cantidad, y se siguen aprobando todavía unos pocos más. Y eso ha hecho que el espacio de nombres de dominio ha ido creciendo, siga creciendo, con esas estadísticas. Por ejemplo, los nuevos GTLDs, alrededor de 1210, tienen esa participación de mercado. Los GTLDs legados o legacy, como .com, .net, ocupan ese porcentaje, son 17 nada más. Y los STLDs,
que son alrededor de 267 en el mundo, que son los que dijimos de país, ocupan este otro porcentaje y espacio, y así ha ido evolucionando. Ahí van creciendo los GTLDs, los genéricos, y se fijan que ya hay en otros caracteres. Esto introduce el concepto de IDN, nombres de dominio internacionalizados, es decir, que ya usan caracteres, alfabetos diferentes al latino. Y para el caso del español, pues incluiría las tildadas y la ñ, que no son parte del alfabeto latino, digamos, estándar original, pero así como esos hay en árabe, ruso, chino, coreano, etcétera, etcétera. El ecosistema del DNS, para ir terminando, está conformado por una capa de coordinación de Internet, la industria TIC en general, y luego viene una industria de nombres de dominio más específica con estos jugadores que vamos a ver en detalle a continuación. La cadena valor del DNS, está la capa de coordinación, esto lo vamos a ver ahora en detalle a continuación, solo para tener idea de cómo es realmente la cadena y el ecosistema de los DNS, de los sistemas de nombre de dominio. Arriba está la capa de coordinación que, como ya se dijo, ICANN la realiza desde nivel superior, administra, supervisa, no tiene así un comando directo, pero supervisa estas políticas. Luego vienen los registros y proveedores, es importante el término registro, en inglés registry, que son los administradores de nivel superior de esos dominios genéricos o CCTLDs que hemos hablado a nivel superior. Estos establecen políticas y precios, etcétera, etcétera. Los registradores, que son las entidades, son empresas, normalmente empresas privadas, pero pueden ser también públicas o de sociedad civil, que comercializan, que hacen ya una capa más cercana al usuario final para los nombres de dominio. Los revendedores, que también en algunos casos, en algunos países grandes, también hay reventa o pues distribuidores de menor nivel, más cercano al usuario, de los nombres de dominio. Y finalmente los registrantes, que para este caso son los usuarios finales. Cada uno de nosotros puede registrar uno o varios nombres de dominio bajo los dominios de nivel superior que hemos hablado. Conclusiones. El DNS es un elemento tecnológico clave para la estabilidad y seguridad de Internet. Como hemos comprendido, creo, en esta muy rápida charla y presentación introductoria a lo que viene en todo el día, es un servicio delegado y distribuido en todo el mundo. Es decir, hay muchísimos servidores DNS en el mundo que hacen esta labor de traducir para todos los millones de usuarios de Internet, traducir los nombres de dominio a la dirección IP correspondiente. Hay dos tipos de nivel superior, los genéricos y los códigos de país. La cantidad de dominios crece diariamente, cada día se registran nuevos nombres de dominio y con esta ampliación a los IDN todavía más, porque entonces ya los locales de Arabia, de China pueden registrar en su propio alfabeto. Y como industria ha evolucionado y continúa cambiando constantemente. Además, hay retos legales, sociológicos, políticos, económicos y sociales del DNS. Hay muchísimo que decir aquí, mucho que discutir, mucho que platicar en torno a nombres de dominio. Desde marcas registradas, propiedad intelectual, hasta ataques o ciberseguridad por el lado de los DNS. Todo eso esperamos cubrirlo a lo largo de este día, por lo menos hasta cierto nivel, para que estemos todos conscientes de esto. Los STLDs establecen sus propias políticas, los GTLDs suelen seguir políticas dictadas por ICANN, porque hay más supervisión ahí. Los nombres de dominio habilitan y facilitan la presencia con nombre propio. Y esta es también otra línea de discusión, si preferimos tener una página, una fanpage en Facebook, por decir algo, versus tener un nombre propio que nos identifica con nuestra marca, con nuestro nombre, con nuestra propia identidad, que es la razón fundamental de que existan los nombres de dominio. Tener la tarjeta de presentación que diga tal cosa, fulano de tal, su propio nombre de dominio, de la empresa o lo que sea. Y el mercado mundial presenta una industria pujante y particular. Esto es parte de los objetivos que buscamos con este foro, dar a conocer e intercambiar estas ideas sobre cómo este mercado está evolucionando, cómo este mercado puede ser significativo e importante tanto en sí mismo
como en los efectos que tiene en otras industrias. Todos queremos tener o deberíamos querer tener presencia en Internet para ampliar nuestro mercado, a dónde llegamos, a dónde nos colocamos y nos conocen. Y eso es. Muchas gracias por su atención.